Corría 1972 cuando Ford decidió que ya estaba harto de ser el fabricante de autos para la clase trabajadora. Querían un asiento en la mesa de los grandes, Rover, BMW, Mercedes. Y para lograrlo, lanzaron un sedán que llevaría un nombre que, sin que ellos lo supieran, les traería más de un dolor de cabeza legal. Lo llamaron Granada. En Norteamérica ese nombre no significaba nada todavía, el compacto estadounidense con el mismo apodo ni siquiera había nacido. Pero en Europa, y sobre todo en Gran Bretaña, el Granada era otra bestia completamente distinta, grande, ambicioso, y diseñado para borrarle a Ford esa imagen barata que cargaba desde hacía años. Para entender por qué este auto importó tanto, hay que retroceder a finales de los años 60. En ese entonces, lo más grande que Ford ofrecía en Inglaterra era la gama Zephyr, con sus variantes de lujo Zodiac y Executive. Sonaban elegantes en el papel, pero en la calle no le hacían sombra a nadie. El Rover P6 y el Triumph 2000 se estaban llevando a toda la clase media aspiracional con diseños más afilados y una imagen mucho más refinada. Mientras tanto, en el continente, Ford vendía el Taunus como si fuera un producto aparte, sin ninguna estrategia unificada, mientras Opel, BMW y Mercedes apretaban cada vez más fuerte en todos los segmentos posibles. Lo curioso es que en esos mismos años Ford sí estaba renovando el resto de su catálogo con éxito. Llegó el Escort, después el Cortina Mark III, luego el Capri. Cada uno marcaba un salto claro en diseño, con un aire más americano y atrevido que contrastaba con la sobriedad típica europea. Pero el segmento de los autos grandes, donde estaban los márgenes de ganancia más jugosos y donde se definía realmente la imagen de una marca, seguía siendo el punto débil de Ford. Un auto grande, pensado para vender por igual en Londres y en Berlín, con suficiente carácter americano para destacar y suficiente refinamiento para hacer sudar a un Rover o un BMW, era el siguiente paso obvio. Y Ford estaba dispuesto a gastar en serio para lograrlo. Invirtieron más de 50 millones de libras en desarrollar este nuevo modelo, una cifra escalofriante para principios de los 70 y, según muchos, el programa de desarrollo más caro en la historia de la compañía hasta ese momento. Más de 4.500 personas trabajaron en el proyecto. Lo probaron en las autopistas italianas, en el circuito de pruebas de Lommel en Bélgica, en el Círculo Polar Ártico y en la selva tropical africana. Ford quería estar absolutamente seguro de que este auto fuera capaz de reemplazar al Zephyr en Inglaterra y a la serie P7 en Alemania. Y de representar por primera vez a la marca en un segmento que nunca había sido realmente suyo. El plan era bautizarlo como Granada. Pero resulta que Granada Limited, un conglomerado británico dueño de estudios de televisión, cadenas de cines y una empresa de renta de aparatos, tenía un problema serio con eso. Su miedo era simple: si un auto llamado igual que ellos se veía envuelto en algún escándalo o accidente grave, el nombre de todo su grupo empresarial quedaría manchado. Ford se vio obligado a una estrategia de dos nombres. Las versiones de lujo llevarían el nombre Granada, mientras que las versiones más sencillas usarían el nombre Consul, calculando que si ganaban la batalla legal, tarde o temprano todo terminaría bajo un solo nombre. Era una solución temporal, rara y severamente exasperante para cualquiera que trabajara en el departamento de mercadotecnia de Ford en ese momento. En lo técnico, el auto era genuinamente impresionante para su época. Suspensión trasera independiente, algo que muchos rivales del segmento ni siquiera habían logrado todavía. Motores que iban desde un V4 de 1.6 litros hasta un V6 de 3.0 litros. Frenos de disco al frente, de tambor atrás. Y por primera vez, Ford construyó la versión familiar internamente, en vez de subcontratarla como hacía antes. El auto se ofreció en 3 carrocerías, sedán, coupé y familiar, ensamblados simultáneamente en la planta de Colonia, en Alemania Occidental, y en la fábrica de Dagenham, en Inglaterra. El Consul y el Granada debutaron en público en el Salón del Automóvil de Ginebra en marzo de 1972. La pregunta que quedaba en el aire era si los compradores europeos estaban listos para ver a Ford de una manera completamente distinta. La respuesta llegó rápido, y fue mejor de lo que Ford se había atrevido a imaginar. La prensa automotriz europea recibió al Granada con elogios que nadie en Dagenham esperaba escuchar. La suspensión se llevó buena parte de los aplausos, con algunas publicaciones comparándola directamente con la del Citroën DS, un auto legendario por la manera en que parecía flotar sobre caminos destrozados. El Granada también empezó a generar comparaciones favorables con el BMW en precios similares, algo que nadie había anticipado viniendo de un Ford.
De la noche a la mañana, el Rover y el Triumph empezaron a verse anticuados junto a la silueta curva y elegante del Granada. Para los compradores, el auto ofrecía tres ventajas al mismo tiempo: un diseño fresco con acento americano, un nivel de acabados y refinamiento muy por encima de lo que se esperaba de Ford, y un precio que seguía siendo más bajo que el de las marcas alemanas de lujo. Esa combinación era difícil de rebatir para el comprador ejecutivo con los pies en la tierra. Los gerentes de flotillas corporativas lo notaron de inmediato. También lo hicieron las divisiones de patrullaje de las autopistas de la policía británica. El Granada con motor V6 de 3.0 litros era lo suficientemente rápido, espacioso y resistente como para trabajar como patrulla. Las compañías de taxis también hicieron fila. Ford ahora tenía un catálogo completo que ningún rival en Inglaterra podía igualar: el Escort para el segmento chico, el Cortina para la gama media y el Granada para la clase ejecutiva. Una empresa podía comprar toda su flotilla con un solo proveedor, y ese proveedor era Ford. El Granada también cruzó hacia la cultura popular de una manera que pocos autos logran. En series policíacas británicas muy populares de los 70, el Granada era el auto que más se veía en pantalla. Esa asociación lo empujó más allá de la imagen de un sedán familiar tranquilo y le dio algo más rudo, más contundente, en el imaginario del público. En Sudáfrica, un preparador local fue todavía más lejos y le metió un motor V8 Windsor de 5.8 litros sacado directo de un Mustang al cofre del Granada. Y lo más sorprendente, Ford lo aprobó oficialmente. Podías entrar a una agencia Ford, comprar uno y salir manejando con garantía de fábrica completa. Un sedán ensamblado en Colonia con un V8 de Mustang bajo el capó. No era exactamente lo que uno esperaría. El éxito temprano del Granada le enseñó algo importante a Ford sobre el segmento ejecutivo: construir un buen auto es solamente una parte del trabajo. Los compradores en ese nicho no solo compraban transporte. Compraban algo de lo que pudieran sentirse orgullosos al estacionarlo afuera de la oficina, algo que dijera algo sobre su posición. Ford necesitaba una capa extra de imagen y resultó que tenían un arma interesante a la mano. En 1970, Ford había adquirido Carrozzeria Ghia, la legendaria casa de diseño y carrocería italiana con sede en Turín. Ghia ya tenía una historia larga con Ford desde antes de la compra, siendo responsable, entre otras cosas, de la construcción a mano de un concepto de Lincoln en 1955 tan extravagante que nadie consideró producirlo en serie, pero que se volvió inmortal cuando terminó transformado en el batimóvil de la serie de televisión de Batman en los años 60. A partir de 1974, el nombre ya comenzó a aparecer en el Granada como insignia de gama alta. Las diferencias reales por fuera no eran dramáticas, la presión de costos se encargaba de eso, pero para el comprador, el nombre tenía un peso psicológico genuino. Ya sugería diseño de Turín, algo más sofisticado que un Ford común y corriente. Esa distancia psicológica bastaba para que muchos compradores sintieran que estaban adquiriendo algo que iba más allá de lo que una marca masiva podía ofrecer normalmente. La estrategia funcionó tan bien que Ford terminó llevando el nombre ya a toda su gama europea durante los 80, desde el Fiesta hasta el Cortina. Pero, ¿podía una insignia lograr lo que el auto en sí no podía? En 1975, Ford finalmente ganó la batalla legal contra Granada Limited. Desde ese momento, todos los autos de la gama llevarían el nombre Granada, sin más cónsul de por medio. Al año siguiente, la producción se consolidó por completo en Colonia para simplificar la cadena de suministro y mejorar el intercambio de piezas entre las operaciones de Ford en Inglaterra y Alemania. El Granada Mark II llegó en 1977. Las líneas eran más angulosas y afiladas. Siguiendo la nueva dirección de diseño encabezada por un diseñador de Ford que había quedado tan impresionado por el Fiat 130 Coupé en el Salón de Ginebra de 1971 que lo tomó como inspiración directa para la siguiente generación de diseño de la marca. Debajo de esa piel nueva, sin embargo, el Mark II seguía construido básicamente sobre los cimientos del Mark I. Ford eliminó la versión Coupé, quedándose solo con el sedán y la familiar, y para ahorrar costos, la parte trasera de la familiar conservó bastantes detalles de la generación anterior. El cambio más importante estuvo en los motores. El viejo V6 fue reemplazado por el más moderno V6 Colonia en versiones de 2.3 y 2.8 litros. La versión de 2.8 litros llegó con inyección de combustible Boss y por primera vez, un Granada entregaba el tipo de desempeño suave y consistente que los compradores de autos de lujo genuinamente esperaban.
También se añadió una opción diésel pensada para el mercado de taxis, y Ford expandió la producción hacia Asia a través de acuerdos con fabricantes en Corea del Sur y Taiwán. El Mark II siguió vendiéndose bien. Entre ambas generaciones, el Mark I y el Mark II juntos sumaron más de 1.4 millones de unidades producidas, una cifra que confirmaba al Granada como un éxito comercial genuino. Pero durante este periodo, un problema se volvía cada vez más difícil de ignorar, aunque nadie quisiera decirlo en voz alta. Sin importar qué tan refinado se volviera el Granada, sin importar qué tan bien equipado estuviera para un grupo de compradores cada vez más adinerado y exigente, seguía llevando el mismo óvalo azul que el pequeño Fiesta estacionado justo al lado. Para principios de los 80, los rivales de Ford ya no solo construían mejores autos. Estaban construyendo ecosistemas completos de imagen que una marca masiva prácticamente no podía penetrar. Mercedes-Benz y BMW se habían convertido en la opción por defecto para los altos ejecutivos, no porque fueran técnicamente superiores en todo sentido medible, sino porque sus emblemas se habían convertido en la señal de estatus más clara disponible en el estacionamiento de cualquier corporativo. Audi crecía rápido gracias a una campaña publicitaria en alemán que la mayoría de los compradores británicos ni siquiera podía traducir, pero que igual les resultaba profundamente impresionante, autoritaria y completamente distinta a cualquier cosa que hubiera salido antes de Detroit o de Dagenham. El problema de Ford no era que el Granada no fuera suficientemente bueno. El problema era que los compradores de ese segmento habían dejado de tomar decisiones puramente racionales. El auto estacionado afuera de la oficina cada mañana le decía a la gente en qué escalón de la jerarquía corporativa estabas, cuánto ganabas y si eras del tipo de persona a la que invitaban a las juntas importantes. Un BMW Serie 5 o un Mercedes Clase E comunicaban todo eso al instante, sin necesidad de ninguna explicación. Ford podía competir en precio, en equipamiento, incluso en ingeniería. Lo que no podía replicar era esa sensación que sentía un comprador al firmar los papeles de un BMW, la satisfacción tranquila de saber que había llegado a algún lado. En 1985, Ford lanzó la siguiente generación de su auto grande europeo. En Gran Bretaña e Irlanda, el auto conservó el nombre Granada, usando Scorpio como designación para la versión tope de gama. En el resto del continente europeo, toda la gama se llamó directamente Ford Scorpio. El diseño era mucho más aerodinámico, con una influencia clara del Ford Sierra, líneas más suaves, mejor coeficiente aerodinámico, y un consumo de combustible notablemente mejor que la generación anterior. Técnicamente, este era un auto realmente impresionante. Ford instaló frenos ABS de serie en toda la gama, no como opción de pago extra, convirtiéndose así en la primera armadora europea en hacerlo, en 1985. La lista de equipamiento de serie también incluía lavaparabrisas para los faros, dirección asistida variable, parabrisas delantero con calefacción, computadora de viaje y asientos traseros ajustables eléctricamente. La prensa automotriz europea reconoció todo esto otorgándole el Premio Auto Europeo del año 1986, año en el que la clase E de Mercedes-Benz terminó en tercer lugar. Pero Ford no había anticipado un problema, el auto se lanzó únicamente en carrocería hatchback, y eso era algo que muchos compradores ejecutivos simplemente se negaban a aceptar. Para ellos, un auto ejecutivo respetable tenía que ser un sedán de 3 volúmenes. Ford tuvo que añadir la versión sedán hasta 1989 y la familiar hasta 1992. Lo que significó que le tomó casi 7 años completar la gama de carrocerías que el mercado había esperado desde el inicio. En Estados Unidos, Ford llevó el Scorpio bajo la marca Mercury en 1987. El auto fue bien recibido técnicamente por la crítica, pero con un precio base de $23,390. Competía directamente en territorio de Lincoln Town Car y costaba más que un BMW 325i. Los compradores estadounidenses no se convencieron. Se vendieron poco más de 22,000 unidades antes de que Ford cancelara la marca Mercury en octubre de 1989. El Scorpio era, sobre el papel y en el camino, un buen auto. Pero seguía sin poder cambiar la manera en que la gente pensaba sobre el nombre Ford. Y fue entonces cuando Ford empezó a mirar el problema desde un ángulo completamente distinto. En septiembre de 1989, Ford anunció la adquisición de Jaguar Cars por $1,600 millones, aproximadamente $2,500 millones. Fue una de las adquisiciones automotrices más caras de la historia hasta ese momento, y decía algo que Ford se había resistido a admitir durante años.
Había una paradoja en el corazón de las ambiciones ejecutivas de Ford. El Granada y el Scorpio se diseñaban en Colonia, se construían en Colonia, y circulaban por las mismas carreteras que los BMW y los Mercedes. Y aún así, jamás podrían cargar con la imagen de un auto de lujo alemán, aunque vinieran literalmente del mismo lugar. El problema nunca fue el auto en sí. El problema era el nombre en el cofre. Y eso era algo que ninguna cantidad de ingeniería o equipamiento podía arreglar. Si Ford quería vender autos de lujo genuinos, necesitaba comprar una marca que ya tuviera ese lugar ganado. Una que viniera con la historia, la reputación y el nombre por el cual la gente estuviera dispuesta a pagar un sobreprecio solo por tenerlo en su cofre. Jaguar era esa respuesta. Ford compró Jaguar con la intención de convertir a la marca británica en un fabricante de lujo de mayor volumen, uno que pudiera beneficiarse de la disciplina de producción y los procesos de calidad de Ford. Para cuando la compra se cerró a inicios de 1990, el papel del Granada y el Scorpio dentro de la estrategia general de Ford ya había comenzado a desvanecerse de una manera que no tendría vuelta atrás. En 1994, Ford rediseñó el Scorpio una vez más, y esta vez el nombre Granada desapareció por completo, incluso en Gran Bretaña e Irlanda. A partir de ese punto, hubo un solo nombre en toda Europa, Ford Scorpio. El nuevo diseño cayó mal desde el primer momento. La parte frontal tenía unos faros redondos y abultados que se parecían menos al rostro de un auto ejecutivo serio y más a un pez de ojos tristes mirando de vuelta al conductor. La parte trasera se sentía pesada y torpe, fuera de sintonía con los gustos de diseño europeos de la época. La versión familiar era tan poco memorable que muchos la compararon con un Mondeo estirado. Ford incluso organizó una sesión de prensa previa al lanzamiento específicamente para explicarle a los periodistas por qué el diseño era audaz y vanguardista. Y cuando una armadora tiene que convocar una junta solo para convencer a la prensa de que su auto se ve bien, rara vez es señal de que las cosas van por buen camino. El rechazo fue tan sostenido que Ford lanzó un cambio de imagen a inicios de 1998, con faros de contorno más oscuro y una parrilla más discreta, suavizando los elementos más controversiales del frente. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Mientras tanto, los compradores tenían de sobra alternativas más atractivas. BMW, Audi y Mercedes seguían puliendo cada vez más sus productos y la propia Ford Galaxy le estaba quitando compradores familiares que tradicionalmente habían sido parte de la clientela del Scorpio. El Scorpio de 1994 vendió menos de 100.000 unidades en toda su vida comercial. Ford terminó la producción en junio de 1998 sin ningún reemplazo planeado. Después de 26 años, el gran auto europeo de Ford llegó silenciosamente al final del camino en Colonia, la misma ciudad donde todo había comenzado. Visto en retrospectiva, el Ford Granada europeo se mantiene como uno de los autos más importantes que Ford construyó jamás. No porque fuera perfecto, sino porque llegó exactamente en el momento correcto. En 1972, los compradores de autos ejecutivos en Europa todavía tomaban decisiones basadas en criterios racionales. ¿El diseño era fresco? ¿El equipamiento era bueno? ¿El precio era razonable? ¿Se sentía suficientemente de gama alta? El Granada respondió esas 4 preguntas al mismo tiempo y las siguió respondiendo durante más de una década. El problema fue que los años 80 jubilaron por completo ese conjunto de preguntas. Los compradores del segmento ejecutivo dejaron de comparar hojas de especificaciones. Miraban el emblema en el cofre y tomaban su decisión en segundos. El Scorpio intentó cambiar eso con premios, con tecnología ABS pionera, con un diseño lo suficientemente audaz como para provocar controversia genuina. Pero nada de eso tocaba la verdadera razón por la que la gente elegía un BMW o un Mercedes en su lugar. Ford eventualmente encontró la respuesta correcta, solo que no fue mejorando el Granada o el Scorpio una vez más. Compraron Jaguar en 1989 y Volvo en 1999. Esa fue la admisión más honesta que una armadora puede hacer, que en el mundo del lujo genuino, una marca no es algo que se pueda construir desde una línea de ensamblaje en Colonia. Sin importar cuántos millones de libras le inviertas. Vale la pena detenerse un momento en lo que significó, en términos humanos, aquella inversión de 50 millones de libras en 1972. Para ponerlo en perspectiva, era una cifra que superaba por mucho lo que cualquier fabricante europeo había arriesgado antes en un solo modelo.
Más de 4.500 personas, ingenieros, diseñadores, técnicos de pruebas, dedicaron años de su carrera a un proyecto cuyo éxito no estaba garantizado en absoluto. Pensemos en los equipos de pruebas enviados al Círculo Polar Ártico, congelándose durante semanas para verificar que los sistemas de arranque en frío funcionaran sin fallar. Mientras otro equipo sudaba en la selva africana probando que el aire acondicionado y los sellos de las puertas resistieran humedad y calor extremos. Ese nivel de rigor no era casualidad ni capricho corporativo. Ford sabía que estaba jugándose el futuro de su presencia en el segmento de autos grandes en toda Europa, y no podía darse el lujo de un fracaso técnico que reforzara la imagen barata que llevaba cargando desde hacía años. Y sin embargo, con toda esa inversión en ingeniería, el primer gran obstáculo del proyecto no vino de un rival automotriz, sino de un conglomerado de medios y entretenimiento. La disputa legal con Granada Limited por el uso del nombre no era un simple trámite, obligó a Ford a operar durante años con una estrategia de marca dividida, arriesgando confundir al comprador justo en el momento en que más necesitaba claridad de imagen. Es un recordatorio de que, incluso con el mejor producto técnico del mercado, el nombre y la percepción pueden convertirse en la batalla más difícil de ganar. Otro aspecto que merece más atención es el papel que jugó la cultura popular en consolidar la identidad del Granada. No fue publicidad pagada lo que le dio al auto ese aire de autoridad y dureza en el imaginario británico, sino su presencia constante en series de televisión policíacas que dominaban la pantalla en los años 70. Cuando el público veía al Granada perseguir criminales semana tras semana, ese auto dejaba de ser simplemente un sedán familiar cómodo y se convertía en un símbolo de autoridad, de acción, de algo más contundente que cualquier campaña de mercadotecnia hubiera podido inventar desde cero. Ese tipo de asociación cultural es difícil de comprar y casi imposible de fabricar artificialmente. Ford se benefició de estar en el lugar correcto en el momento correcto, con un producto que encajaba perfectamente con el tono de esas producciones. Y el capítulo del preparador sudafricano que le instaló un V8 de Mustang bajo el cofre, con la bendición oficial de Ford y garantía de fábrica incluida, añade una capa casi surrealista a la historia. Un sedán ejecutivo europeo, diseñado para la clase media alta corporativa, convertido en una bestia de altas revoluciones gracias a la ingeniería americana. Pocas veces un mismo modelo logra habitar simultáneamente el mundo de las flotillas corporativas serias y el de los autos modificados con motores de músculo. Vale también reflexionar sobre la estrategia guía, porque revela algo profundo sobre cómo funciona realmente la psicología del comprador de autos de lujo. Ford no cambió de manera sustancial la ingeniería del Granada al añadir el emblema guía. Las diferencias mecánicas eran mínimas. Lo que cambió fue la narrativa. De pronto, ese mismo auto llevaba la promesa de diseño italiano, de sofisticación turinesa, de algo que trascendía la línea de ensamblaje ordinaria de una marca masiva. Ese truco funcionó durante años, y Ford lo replicó en toda su gama europea, desde el modesto Fiesta hasta el Cortina. Pero el hecho de que la estrategia funcionara con tanta eficacia en esos modelos y fallara, en última instancia, para vencer a BMW y Mercedes en el segmento ejecutivo, deja una lección incómoda. Un emblema puede maquillar la percepción hasta cierto punto, pero no puede sustituir décadas de reputación acumulada. Ya le dio al Granada una capa de distinción. Nunca le dio el estatus que Mercedes y BMW habían construido generación tras generación. Esa misma lección se repitió, de forma todavía más dolorosa, con el Scorpio de 1994. Ford organizó ruedas de prensa completas tratando de convencer a los periodistas de que el diseño de los faros abultados era una decisión audaz y visionaria. Pero ningún esfuerzo de comunicación corporativa pudo cambiar la reacción instintiva del público al ver ese frente por primera vez. Cuando una marca tiene que explicar por qué su producto se ve bien, generalmente ya perdió la batalla antes de empezarla. Al final, la historia del Granada y el Scorpio termina siendo mucho más que la biografía de un auto exitoso que decayó con el tiempo. Es la crónica de cómo una compañía aprendió, a fuerza de golpes, que el estatus de lujo no se construye únicamente con ingeniería sólida, premios internacionales o listas de equipamiento impresionantes. Se construye con décadas de percepción acumulada, con una historia que el comprador pueda sentir con solo mirar el emblema en el cofre. Ford lo intentó todo, invirtió sumas descomunales en desarrollo, contrató a una casa de diseño italiana legendaria, fue pionero mundial en tecnología de frenos, ganó el premio a Auto Europeo del Año. Y construyó autos genuinamente competentes generación tras generación. Y aún así, cada intento chocaba contra el mismo muro invisible.
El óvalo azul de Ford simplemente no comunicaba lo que un comprador ejecutivo de los 80 y 90 quería comunicar al estacionarse afuera de su oficina. La verdadera solución no llegó desde un tablero de diseño en Colonia, sino desde una chequera. Comprar Jaguar en 1989 y después Volvo en 1999 fue la admisión más sincera que Ford pudo hacer, que en el terreno del lujo genuino, uno no fabrica prestigio, lo adquiere. 26 años después de su debut en el Salón de Ginebra, el gran sedán europeo de Ford se apagó silenciosamente en la misma ciudad donde había nacido, dejando una lección que ninguna otra armadora generalista ha logrado ignorar del todo desde entonces.